Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen EBAU de Química de Aragón del año 2022, convocatoria ordinaria, el examen de junio. Primera pregunta. Dice, dibuje el ciclo de Bohr-Haber para la formación del fluoruro de sodio sólido. Bueno, pues aquí tenéis. El sodio, que es inicialmente sólido, se sublima hasta gaseoso, se le arranca un electrón, sodio positivo. Medio mol de flúor, se disocia, un mol de átomos de flúor captan un electrón y los iones se atraen para formar el fluoruro de sodio sólido, o directamente mediante la entalpía de formación estándar. Es decir, que la entalpía de formación estándar será igual a energía de sublimación, media, energía de disociación, energía de ionización, afinidad electrónica y entalpía de red. De ahí podemos deducir el valor que nos pidan, en este caso la entalpía de red, que resulta ser de menos 928,2 kilojulios mol. Y pasamos. Bueno, me ha costado trabajo, pero lo he conseguido. No sé por qué cuando esto se hace en un archivo Word, al transformarlo en PDF, se empieza a mover todo. Así que he tenido que desacoplar esto para que salga en el PDF bien. Bueno, más o menos. Considere la siguiente molécula: sulfuro de hidrógeno y fosfano, o pH3, ¿no? Represente y justifique su estructura de Lewis, indicando en su caso los pares de electrones no compartidos. Bueno, estas son las configuraciones de Lewis. Los pares no compartidos, 2 y 1. Prediga su geometría. Evidentemente esta sería angular. Bueno, la geometría electrónica sería en los dos casos tetraédrica. Aquí tenemos 4 pares de electrones y aquí tenemos 4 pares de electrones. Se separan lo máximo posible con una estructura tetraédrica, pero aquí solamente hay 2 átomos. Por lo tanto, de esos 4 enlaces posibles solamente hay 2. Eso hace que la molécula sea angular, mientras que la de fosfano es piramidal trigonal. Justifique si alguna de las moléculas tiene un momento dipolar no nulo. Las dos tienen un momento dipolar no nulo, no se anulan los momentos dipolares. Aunque en el caso del fosfano, la verdad es que el fósforo y el hidrógeno tienen la misma electronegatividad. Pero bueno, ¿por qué debe ser polar? Por el par de electrones, ¿de acuerdo? Que hay aquí. El orbital con 2 electrones que hay aquí arriba. Bueno, teoría, podéis pausar el vídeo, le leéis y yo paso. 3. Fijaros qué raro, calcular el pOH de las siguientes disoluciones. Yo lo que considero que es más fácil es calcular el pH y restárselo hasta 14, ¿de acuerdo? Para calcular el pOH. Una disolución de cianhídrico 0,3 molar, cuyo pK sub A es igual a 9,2. pK sub A, pK sub A, P sub Ka. Bueno, como sea. Bueno, es igual a menos logaritmo de K sub A, despejamos K sub A y obtenemos este valor. Lo mismo hacemos para la K sub B del amoníaco. ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer es hacer el inverso del logaritmo. Primero pasar el signo y luego hacer el inverso del logaritmo. 10 elevado a menos 9,2. Bueno, ya una vez que tenemos los valores de las constantes, pues la constante del cianhídrico será constante igual a concentración de cianuro, hidronio, cianhídrico. O lo que es lo mismo, concentración de hidronio al cuadrado, y aproximadamente esta es mucho menor que la concentración inicial y por lo tanto lo podemos despreciar. Nos da un valor de concentración de hidronio 1,38 por 10 elevado a menos 5, calculamos el pH y se lo restamos hasta 14, 9,14. Y prácticamente igual con el amoníaco, solamente que no hay que restar, directamente se obtiene el pOH, 2,7. Aquí justificamos lo que hemos dicho antes. Las concentraciones de hidronio y de hidroxilo son muy inferiores a las de ácido y amoníaco, por las que las he despreciado. Pasamos. 4. Teoría. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, no me voy a enrollar. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Teoría. Me espero unos segundos por si queréis pausar el vídeo. Y yo paso a la siguiente. Es que lo que es una tontería es que lea lo que tenéis aquí, ¿no? Podéis leerlo vosotros. Y yo paso a la 5. Permanganato. Reacción redox. Oxidación. El nitrito pasa a nitrato. Fijaros que aquí el número de oxidación es más 3 y aquí es más 5. Compenso este oxígeno con una molécula de agua y estos dos hidrógenos con 2 protones. Luego las cargas. El permanganato se transforma en MnO2. 2 oxígenos los cancelo, los compenso con 2 moléculas de agua, estos 4 hidrógenos, 4 protones y 3 electrones. Fijaros que los electrones es casi más fácil que penséis. Aquí está el número de oxidación más 3, aquí más 5. ¿Cuántos electrones hacen falta? 2.
Permanganato, número de oxidación 7. Aquí 4. ¿Cuántos electrones hacen falta? 3. Multiplicamos por 3 y 2 para que haya el mismo número de electrones y sumamos. Pero fijaros que aquí hay 8 protones y aquí hay 6. Se van y quedan 2. Aquí 3 de agua y aquí 4. Se van y queda 1. Y queda esta reacción iónica. La molecular, transformar el nitrito en nitrito de potasio, permanganato en permanganato de potasio, protones en cloruro de hidrógeno, nitrato en nitrato de potasio, dióxido de manganeso, agua y fijaros que me faltarían 2 potasios y 2 cloros, es decir, lo compenso con 2 de cloruro de potasio. ¿Cuál es el oxidante? El permanganato, evidentemente, y el reductor, el nitrito. Recordad que el oxidante oxida y él mismo se reduce. ¿Cuál se está reduciendo? El permanganato. Por lo tanto, el permanganato es el oxidante. También podéis pensar que capta electrones. Oxidante, capta. Ox-cap, casi nada. B. Partiendo de 200 mililitros de una disolución 0,5 molar de permanganato de potasio. Fijaros que nos dan molaridad y volumen. ¿Para qué? Para calcular el número de moles de permanganato de potasio. Lo calculamos. 0,05 moles. Y ahora me piden algo del nitrito. ¿Cuántos moles hacen falta de nitrito? Nos venimos aquí. El número de moles de permanganato lo dividimos por 2 y lo multiplicamos por 3, sus coeficientes estequiométricos. Y obtengo estos moles, 0,075. Multiplicamos por la masa molar y obtenemos la masa. Considera los siguientes potenciales de reducción estándar de la familia de los halógenos, de cloro a cloruro, de bromo a bromuro y de yodo a yoduro. Fijaros que el cloro tiene mucha tendencia a reducirse, por lo tanto es un oxidante fuerte. ¿De acuerdo? A. ¿Qué especie ejercería de oxidante, de agente más oxidante? El cloro. ¿Qué especie se oxidaría más fácilmente? Pues se oxidaría más fácilmente el ioduro, porque tendría un valor de menos 0,53, mientras que este sería menos 1,07 y este sería menos 1,36. Teoría de Tomboda. C. Un mini problemilla. ¿Se produciría reacción al borbotear cloro en una disolución de bromuro? Bueno, la posible reacción sería cloro a cloruro y bromuro a bromo. La ajustamos, potenciales, le damos la vuelta al del bromo, al del bromuro, puesto que es una oxidación, no es una reducción. Valor total 0,29. Potencial positivo, reacción espontánea. Lo mismo para esta reacción. Me da menos 0,83, potencial negativo, reacción no espontánea. Pero es que es lógico. El cloro es más electronegativo que el bromo. Por lo tanto, el cloro se va a quedar como cloruro, mientras que el bromuro se va a quedar como bromo. Y algo parecido ocurre aquí. El cloro es más electronegativo que el yodo. Por lo tanto, no va a tender a convertirse en cloro para que el yodo capte un electrón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no positiva. 7. En un recipiente de 5 litros se introducen 3 moles de A y 2 de B y se calienta todo a 200 grados centígrados. La reacción que se produce es 2A, B, 2T. Delta H mayor que 0. Si se sabe que ha reaccionado un 75% del reactivo A, calcule caso C. Bueno, tenemos 3, 2 y 0. 3, 2 y 0. Aquí me quedarán 3 menos 2x. ¿Este 2 qué es? El coeficiente estequiométrico. 2 menos x. Fijaros que delante de la x siempre está el coeficiente estequiométrico. Y aquí 2x. Nos dicen que reacciona el 75%. ¿Cuánto es el 75% de 3? 2,35. Por lo tanto, x será igual a 2,25. Hostia, 2,25 o 2,35. 2,25. ¿De acuerdo? Esto está mal, pero aquí está bien. 2,25. 2,25. Igual a 1,125. Recordad que lo arreglaré en el blog, pero ya en el canal no merece la pena, ¿no? Sería 2,25. X igual a 2,25 entre 2, 1,125. En el equilibrio, ¿cuánto habrá? 3 menos 2 por 1,125. De B habrá 2 menos 1,125 y de C habrá 2 por 1,125. Caso C, concentración elevado a sus coeficientes estequiométricos. Recordad dividir por 5. Hay que arreglar esto, 2,35. B. Proponga dos formas distintas de aumentar el rendimiento de esta reacción. Bueno, fijaros que es una reacción endotérmica, por lo tanto, si yo aumento la temperatura, la reacción, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, que es lo que yo pretendo. Por lo tanto, interesa aumentar la temperatura. Pero además, fijaros que hay 2 moles de gases a la derecha y 3 moles de gases a la izquierda. Si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos gases, es decir, hacia la derecha, que es lo que pretendo. Por lo tanto, puedo hacer dos cosas.
subir la temperatura o subir la presión. 8. CO2 e hidrógeno reaccionan de esta forma. CO2, hidrógeno, CO, agua. Todos gases. Reactor de 25 litros. Se introducen 3 moles, 5 y 2. 3, 3, 5 y 2. ¿Cuánto me quedará en el equilibrio? 3 menos X, 3 menos X, 5 más X, 2 más X. ¿De acuerdo? Fijaros que delante de la X siempre hay un 1 porque aquí hay un 1 en todas las sustancias. Todos los coeficientes estequiométricos son 1. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí? Justifique por qué esta mezcla no está en equilibrio y razone cómo evolucionará la reacción para alcanzarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Calcular el cociente de reacción con los datos iniciales. Si ese cociente es menor que la constante, se desplaza hacia la derecha. ¿De acuerdo? Pues calculamos el cociente. Concentraciones iniciales. Fijaros que hay que dividir por 25, aunque aquí no influye, puesto que se va, y me queda 1,11. Fijaros que es menor que 1,3 la constante y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la derecha, cuando Q es menor, hacia la derecha. Bien, y ahora en el apartado B dice calcular las presiones parciales de cada compuesto en el equilibrio, sabiendo que la suma de los moles de CO y agua son 7,24. CO y agua, es decir, que 5 más X más 2X, es decir, 7 más 2X es 7,24. De ahí vamos a calcular X y por lo tanto vamos a poder calcular las presiones parciales de cada sustancia. Aquí lo tenemos. 5X más 2X, 7,24. Despejamos X, 0,12. Moles de CO2, que son los mismos que los moles de hidrógeno, 3 menos X, ¿os acordáis? 3 menos 0,12, 2,88. Moles de CO eran 5 más X, 5 más 0,12, 5,12. Y moles de agua, 2 más X, 2,12. Aplicamos la ecuación de los gases. Presión por V igual a nRT. Pues despejamos la presión. También, como podíamos haberlo hecho, la presión parcial sería el número de moles de una sustancia, número de moles total por presión total. Pero claro, tengo que calcular el número de moles totales, que sería sumar esto, y calcular la presión total aplicando esta ecuación. Bueno, lo podemos hacer de las dos formas. Presión de estas dos sustancias, aplicamos, y presión de estas dos sustancias, aplicamos. El etileno o eteno reacciona con flúor para dar tetrafluoruro de carbono. Bueno, es muy fácil. Y yo paso, entalpía de la reacción sería 2 veces la entalpía del tetrafluoruro de carbono, más 4 veces la del fluoruro de hidrógeno, menos la del etileno y menos 6 la del flúor. Pero claro, el flúor es un elemento en estado natural, 0. Calculamos y obtenemos. Y estos son sencillamente reglas de 3. ¿De acuerdo? Pasamos. Considero las siguientes reacciones. Esta de aquí. Fijaros que dicen, ¿cuál de estas reacciones será espontánea? Todo depende de delta G. Delta H menos T delta S tiene que ser negativo. Por lo tanto, si esto es negativo y esto es positivo, como es la segunda, siempre va a ser espontánea. El problema está en el segundo caso. ¿De acuerdo? Cuando esto favorece la reacción, pero esto no lo favorece. Entonces vamos a calcular la temperatura en la que estamos al límite y luego decidimos. Temperatura es 277. ¿Cuándo va a ser espontánea? Cuando gane el factor entálpico, es decir, cuando la temperatura sea menor de 277. Y por último nos dicen que qué signo tendrá la entropía, la variación de entropía. Fijaros que aquí hay desorden, hay un gas, aquí hay orden y aquí hay desorden. Por lo tanto será positivo, negativo y positivo. Bien, podéis leerlo con detenimiento y yo paso. Hasta luego.